Buenos días, ¿cómo le va, señor Baladeva? Buen día, ¿cómo estás? Un gusto conocerte, Un gusto Hare Krishna. conocerlo. Muchísimas gracias por su tiempo y su amabilidad, realmente. No, por favor, muchísimas gracias a usted que desde la escolaridad, desde lo académico, están tratando de hacer un vislumbre por el derecho de los animales, ¿no? Sí, sí, y realmente la intención siempre es incorporar todas las posturas, todas las opiniones y ser una postura integradora como en realidad también lo es el medio ambiente, ¿no? Que creo que es una de las pocas disciplinas que se logra una integridad por justamente salvar el planeta, ¿no? Y que es transversal, digamos, afecta o llega a todos lados, por así decirlo. Así que eso también está bueno poder compartirlo y tener su opinión también al respecto. Bueno, en realidad la educación integral, y hablando de inclusión, tendría que también referirse a los aspectos espirituales, ¿no? Aunque Claro. bueno, a veces por no ser medible en términos empíricos, no son aceptados por los facultativos, pero bueno, nosotros inclusive dentro de nuestro movimiento hemos dado pasos importantes en Oxford con los departamentos de ética animal y hay muchos proyectos y muchos desarrollos en ese sentido, Ujú. porque entendemos que una verdadera educación para el ser humano tiene que ser integral, ¿no? Tal cual. Y si nosotros dejamos de lado la parte espiritual o el conocimiento milenario de la sabiduría antigua de la India u otras fuentes de sabiduría milenaria, estamos solamente conociendo una parte y no del todo, ¿no? Tal cual. Es que es así, realmente, incluso hasta le digo, me llama la atención. Yo soy católica, pero siempre estoy muy abierta, digamos, al conocimiento de otras religiones, como así también de otras culturas, de otras tradiciones. La verdad que me parece que uno crece y también el tener conocimiento o el saber aporta que uno mismo pueda tener una libertad espiritual en el sentido, ¿no es cierto?, que uno crea que es conveniente o que le hace mejor a uno, ¿no? Pero digo, la libertad de elegir también se da en función de la libertad del conocimiento, ¿no? Si no conocemos otras cosas, como que no es una libertad la decisión que uno está tomando, me parece. No hay tal principio real de libertad si no tienes conocimiento completo. O sea, cuando vos decís libertad, estás hablando de tu libre albedrío, de tu libre elección. Pero ¿cómo puedes tener libre elección si no conoces todo? Claro, Entonces, el conocimiento completo está sujeto al verdadero libre albedrío o la libertad. Entonces, eso es muy importante tener, por eso digo, un aspecto íntegro, ¿no? O integral del conocimiento. Lamentablemente, bueno, por una cuestión que no vamos a entrar en discusión ahora, una cuestión de que la ciencia empírica viene, digamos, de la mano por ahí de alguna teoría darwinista que niega la existencia de Dios. Entonces, lamentablemente, todo lo que tenga que ver con la parte espiritual de las personas no se tiene en cuenta, pero entonces no hay verdadera libertad, ¿no? Y de hecho hay muchos documentales que se han hecho con respecto a científicos que han osado utilizar en sus tesis la palabra el modelo inteligente, ¿no? Y han sido echados de las universidades. sí, tal cual. Así que De esperemos hecho, que usted es de acá de Argentina. algo más, no quiero decir espiritual, pero por lo menos algo más integral, ¿no? Que se tenga todo un amplio espectro para poder usar la inteligencia en forma apropiada, ¿no? La palabra inteligencia en sánscrito es similar. Inteligencia significa elegir o elegir entre una cosa y otra. Pero para poder elegir entre una cosa y otra tenés que tener el conocimiento, ¿no? O tu inteligencia alimentada con conocimiento para tener la posibilidad de elegir. Si el conocimiento es limitado, la capacidad de elegir también es limitada y por lo tanto la inteligencia es limitada. Claro, tal cual, tal cual. Usted es argentino, ¿cierto? O sea, con Yo nacionalidad. soy argentino, mendocino, cruceño e hincha del Tomba. Ajá, ajá. Y que usted, disculpe mi curiosidad, ¿cómo fue que se inculcó con la religión que usted practica? Bueno, conocí la conciencia de Krishna por el año 90 aproximadamente y empecé a incursionar en la filosofía y después viajé a la India, estuve un tiempo viviendo allá, bueno, prácticamente viajo todos los años, Ajá, pero estuve obviamente estudiando en profundidad
nosotros tenemos estudios o estudios graduales de la filosofía y que no son, digamos, conocidos en el aspecto curricular occidental, pero en el caso mío, yo por ejemplo soy Bhakti Shastri, eso quiere decir que tengo primer grado en filosofía védica. Ajá. Son estudios que no se conocen en Occidente, ¿no? Claro, claro, por eso le pregunto, porque la verdad que uno siempre ve en las películas, incluso tengo una amiga que ha viajado allá a la India y quedó maravillada realmente, entonces no sabía si, digo, como en el occidente no es una cultura que realmente, o una religión, mejor dicho, que se practique o que debe ser difícil quizás implementarla en la realidad, teniendo ya una idiosincrasia tan cristiana, digamos, por el lado del occidente, que quizás digo, no sé si en la hora de la práctica por ahí puede resultar posible llevarlo a cabo o es algo que usted practica, digamos, en forma muy particular o personal? No, sí, es completamente posible llevarlo a cabo porque la conciencia de Krishna o el Vaishnavismo, en este caso, mi religión, digamos, técnicamente hablando, se llama Vaishnavismo, que es una parte dentro del hinduismo, ¿no? Pero básicamente lo que tiende a hacer es que en cada actividad de tu vida siempre tengas la conciencia de que eso es como una ofrenda a Dios. Normalmente lo que nosotros hacemos es que entendemos que esta forma humana de vida es significante o está hecha para la autorrealización, que es precisamente a lo mejor el tema que hablamos hoy, vamos a hablar hoy día, que es lo que diferencia al hombre del animal, ¿no? Que el hombre sí tiene la capacidad de inquirir acerca de la verdad absoluta y lograr ese aspecto de autorrealización. Que en otras palabras, autorrealización básicamente significa despertar el amor puro por Dios que tenemos en el corazón y que hemos olvidado, por lo cual es la causa de nuestro sufrimiento en el mundo material, ¿no? Claro. Entonces, en todas las actividades que hacemos le ponemos ese agregado, ¿no? Que cada cosa que hacemos sea una ofrenda a Dios, amorosa, o imbuirla de amor en lo posible. Y obviamente hay aspectos técnicos también de la filosofía que son muy simples de practicar, como el canto de mantras, el estudio de las escrituras. Pero básicamente es una forma de vida feliz, por decirlo de Claro. alguna manera, tratando de revivir esa conciencia de amor por Dios latente, pero dormida. Ajá, ajá. Interesante, Bueno, interesante. nuestro libro de cabecera, uno de nuestros libros de cabecera es el Bhagavad Gita, ¿no? No sé si se ve ahí. Sí, ajá, perfecto. Igual, claro, o sea, la lectura no sería propia para alguien como yo, por ejemplo. No está escrito en español, me refiero. El Bhagavad Gita está escrito en español, Ah, tiene los versos en sánscrito, en ah, Devanagari, bien. la transliteración de Ajá. cómo se pronuncia ese sánscrito en español. Tiene el Ah, significado palabra por palabra bien, del verso, cada uno de los 300 versos del Bhagavad Gita, y después tiene un significado dado por un maestro espiritual que está explicando, digamos, el contexto del verso y qué significa, básicamente, y cómo puede ser aplicable en el mundo de hoy. Pero ajá. sí, en realidad el Bhagavad Gita, que se escribió hace más de 1000 años atrás, tiene está muy vigente al día de hoy porque básicamente habla de cómo solucionar los problemas eternos de la entidad viviente, ¿no? Del hombre. No Claro, es y se va como aplicando a la que realidad. básicamente... Sí, porque básicamente hay un problema que nunca hemos terminado de solucionar, que es el nacimiento, el envejecimiento, la muerte y las enfermedades, ¿no? Sobre todo la Entonces, enfermedad y las muertes. a una persona, claro, una persona hoy día puede tener ansiedad por este asunto y hace 5000 años atrás la ansiedad era la misma. Claro, Entonces, básicamente se da respuesta a eso explicando que la entidad viviente en realidad es un ser eterno, que no nace y no muere, sino que cambia de cuerpos. O hablando, digamos, de la reencarnación, como se conoce occidentalmente. claro, Y en eso tiene que ver mucho también el ciclo de la evolución de las especies, ¿no? O la transmigración del alma, desde el punto de vista védico. claro, tal cual. Sí, en realidad es la trascendencia, ¿no? También plantea un poco de eso. Como que no hay ni un principio ni un final. Materialmente hablando, hay como ciclos, pero desde el punto de vista de la eternidad o de la plataforma espiritual absoluta, todo es eterno, ¿no?
nunca Claro. nace y nunca muere. Bien, bien, perfecto. O sea, básicamente lo que el Bhagavad Gita nos explica, este libro, por ejemplo, nos explica gradualmente, es la concepción material y espiritual de la vida. O sea, y con ejemplos simples, como diciendo, así como uno pasa continuamente, ¿no? Como el alma dentro de este cuerpo pasa continuamente de la niñez a la juventud y luego a la vejez, y seguimos siendo la misma persona. De la misma manera, cuando el cuerpo ya no tiene capacidad de vivir, materialmente hablando, el alma pasa a otro cuerpo. Claro, El alma sensata o la persona realizada no se confunde por ese cambio, ¿no? Y si vos, por ejemplo, podés ver una foto tuya de cuando eras niña y podés imaginarte cómo vas a ser en tu vejez, ¿no? Y sin embargo, siempre internamente te vas a sentir la misma persona. El cuerpo cambia, pero el alma es siempre la misma. es cierto. Entonces, eso con analogías simples, el Bhagavad Gita explica conceptos muy profundos, ¿no? Para que la gente entienda gradualmente que en realidad somos eternos, ¿no? Que no Tal somos cual. el cuerpo, sino el alma que vive dentro. Claro, que sí, que es lo que importa. Bien, señor Baladeva. Dicho todo esto, quería en realidad, bueno, conocerlo un poquito antes de empezar la entrevista. Así que, bueno, agradezco mucho su tiempo. Yo le hablo en nombre y en representación de todo el proyecto de investigación de la Universidad de Congreso con respecto a los derechos de los seres sintientes. Hoy vamos a tocar una temática con usted que justamente es la religión y los animales. Con una breve encuesta vamos a comenzar. No sé si usted siempre fue muy naturalista o si en realidad se incorporó o se acercó más a esta postura a raíz del conocimiento que usted ha tenido con la religión en este último tiempo. ¿Qué sería para vos la palabra naturalista? ¿A qué te referís en Y en general? realidad la cultura, o sea, que en realidad uno vive o su estilo de vida es en pos del cuidado del medio ambiente, ya sea la flora, la fauna, de vivir pensando qué cosas son, qué materiales son contaminantes para el medio ambiente, cuáles no. Tener una cultura, digamos, en respeto hacia la naturaleza. Claro. Bueno, cuando vos empezás a avanzar en conceptos espirituales profundos, te das cuenta de que nada es ajeno a tu responsabilidad en un sentido y qué podés hacer mejor para precisamente para tener una relación armónica con la naturaleza, ya sea el medio ambiente o ya sea el respeto por la vida en otras entidades vivientes. O sea, la compasión se desarrolla naturalmente y eso te hace entrar en otro aspecto, en otra visión de la vida que obviamente desde nuestra perspectiva es la forma real de ver la vida, ¿no? Claro, Entonces, la situación se da que debido a nuestra baja condición espiritual, la compasión disminuye en el corazón de las personas y por lo tanto todo el entorno se vuelve un producto que yo tengo que disfrutar, o sea, un usufructo de mi derecho, ¿no? Irreprochable, y no importa quién se meta en el medio, yo tengo que disfrutar. claro, Pero cuando uno se vuelve más piadoso y empieza a entender la vida desde otra perspectiva, te das cuenta en realidad que es una casa común, que, por ejemplo, los animales son seres sintientes, ¿no? Que la naturaleza también debe ser cuidada y protegida y que obviamente también reacciona, ¿no? Si hacemos mal uso de ella. Entonces, cuando el corazón de la viviente está muy cubierto por esa insaciable necesidad de disfrutar y de volverme predominante sobre la naturaleza y no tenerla como mi amiga y mi compañera, naturalmente al estar el corazón sucio, todo el medio ambiente está sucio, está contaminado. Entonces, por ejemplo, los esfuerzos para limpiar el agua, limpiar el aire o limpiar la tierra de la contaminación que el ser humano produce, no va a tener ningún destino real y concreto si primero no limpiamos el corazón. Porque, claro. digamos, el medio ambiente es una expresión externa de lo que tenemos en el corazón. Por lo tanto, es muy importante limpiar el corazón primero para poder entender ese principio. Mientras tengamos el corazón contaminado con toda esa avaricia, esa necesidad de consumismo sin límite,
nunca va a ser posible poder vivir armónicamente con la naturaleza, y por lo tanto vamos a tener consecuencias de eso, como ya lo sabemos, como cataclismos, pandemias, y ese tipo de cosas que son manifestaciones naturales de los agentes devas. En Claro. nuestra tradición, digamos, hay entidades vivientes o semidioses que protegen todos esos elementos de la naturaleza, que naturalmente reaccionan o dan como el justo pago de las actividades que las personas realizan, ¿no? Eso se llama ley del karma, en términos Ajá, hindúes, por decirlo. claro, que A se una acción utiliza mucho, hay una pero reacción. claro, bien, 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 bien. Y bueno, ¿y qué seres sintientes, o mejor dicho, qué seres vivientes consideran su fe que pueden ser animales? Todas las entidades vivientes bueno, depende de qué concepto o a qué le llamas animal, ¿no? ¿Qué sería la definición animal desde el punto de vista de la ciencia para ustedes? No, científicamente en realidad no está, a ver, no está 100% definido qué es o qué no es. Me parece que en realidad va como seres sintientes, que lo que se diferencia justamente del ser humano es la capacidad que tiene el ser humano para razonar, y los animales no. Sí, Pero como seres animales, o sea, como animales, no es todo objeto, sino es todo ser, es como las plantas que tienen la capacidad de vivir, que tienen la capacidad de nacer, de crecer, de reproducirse, de morir. Y en este caso lo que nosotros también planteamos en el proyecto justamente es la capacidad de sentir todo lo que rodea, ¿no? Y la capacidad en algunos casos, según digamos la parte cognitiva que tan desarrollada no lo tenga, como por ejemplo en el caso de los simios, que muchas cosas se representan a las conductas que tienen los seres humanos. Creo que a eso apuntamos un poco. bien, bien. Bueno, desde ese punto, todos los animales son seres sintientes. Se dice en las escrituras védicas, se explica que hay 8.400.000 especies de vida en el universo material, de las cuales 400.000 tienen forma humana, y las otras 8 millones se dividen en distintas especies, como especies acuáticas, vegetales, gusanos y reptiles, aves, bestias. Digamos, hay una división científica con respecto al tipo de animales. Pero básicamente cualquier entidad viviente conocida como animal significa que tiene un alma o un ánima, ¿no? Y por lo tanto tiene un sentimiento. La diferencia es que el grado de conciencia por ahí es diferente, ¿no? En las 8.400.000 especies de vida hay una transmigración natural y automática en la que la entidad viviente o el alma va avanzando, va evolucionando en su nivel de conciencia, hasta que llega a las formas superiores de la vida animal, a vida animal entendida desde el punto de vista científico. Uh-huh. Llega a las etapas superiores de la vida animal, que son el tigre, la vaca y el mono, y de ahí en más pasan a la forma humana de vida, ¿no? Claro. Esa es la concepción, digamos, védica de qué son animales. Y por lo tanto, por ejemplo, una planta es inteligente y también siente. Claro que el dolor, por ejemplo, en una planta es mucho más eh, imperceptible para ella misma que en un animal con mayor conciencia, ¿no? Si vos, por ejemplo, cortás no sé, el brazo a una vaca, duele y sufre mucho. Si le apartás la cría a una vaca, sufre mucho. Pero si vos tomás una hoja de una planta, como la conciencia de esa entidad viviente está muy adormecida, de alguna manera, por explicarlo de alguna manera, entonces no hay un sufrimiento tan grande. Por lo tanto, entonces, lo que varía no es que no sientan, sino que el grado de la percepción de ese sentimiento es distinto. Y a medida que la entidad viviente evoluciona automáticamente a través de las 8 millones de especies, su conciencia se va incrementando hasta obviamente llegar a la forma humana de vida en la que la conciencia es plena. Es cierto.
Es verdad, porque por ahí lo que pasa más con respecto a los animales es que como hay una cierta sociabilización, es decir, un cierto vínculo que hay en mayor o menor medida con el ser humano, por ahí con las plantas se lo tiende todavía a relacionar más como un objeto, que no debería ser así. Uno, por ejemplo, se va de su casa, se va de vacaciones y deja las plantas. Yo sí me preocupo por tratar de que mis plantas estén regadas o que alguien venga y me riegue las plantas, que no se me mueran. Pero es muy cierto que no, que hay mucha gente que realmente se preocupa por quién deja, con quién deja al perro y a los gatos cuando se va de vacaciones, y las plantas llegan y están todas muertas, ponele. Y es verdad, uno tiene otra perspectiva, ¿no? Inclusive las plantas, para te darte una idea también, tienen manifiestan inteligencia, ¿no? Obviamente, aparte de muchos estudios que hay con respecto a la reacción que tienen cuando se le corta una hoja o se la trata de quemar. Si vos, por ejemplo, pones una planta en un lugar donde hay sombra, la planta tiende a elegir irse para el lado donde está el sol. Sí. Y ese tender a elegir significa que hay una inteligencia. Inteligencia significa que hay una entidad viviente que tiene libre albedrío y tiene la capacidad de discernir y elegir. Claro que a lo mejor esa conciencia o esa inteligencia no está manifestada en forma plena, pero obviamente eso es síntoma de que hay una entidad viviente ahí, ¿no? En la planta. Tal cual. ¿Qué decir de en otros animales, ¿no? No, Hoy en sí, día se están poniendo de moda videos de animales que tienen una... El otro día estaba viendo con mi hija un video de un burro que va corriendo hacia una nena que lo había criado de chica y va llorando con una desesperación el burro al encuentro de la niña, ¿no? Y entonces, si eso no es sentir, no, no sí, sé cómo la ciencia podría explicar eso, ¿no? tal cual, tal cual. ¿Y qué tipo de preceptos tiene respecto a los animales? No sé si existe algún tipo de precepto. Preceptos significaría que Como normativas, con respecto, digamos, siempre enfocándolo desde el lado de la religión. Por ejemplo, qué no, derechos tenemos nosotros sobre ellos, ¿no? claro, o en realidad derechos o deberes, tal vez, que quizás como por ejemplo, que es conocido mundialmente el respeto que tienen hacia la vaca, ¿o no? Sí. Bueno, si querés, inclusive te voy a mandar un libro que me acaba de llegar del Oxford Center for Animal Ethics ¿Mm? acerca de por qué la vaca, ¿no?, se considera en esa posición en la India, que es obviamente una reminiscencia de la cultura védica. Te lo puedo mandar, está en inglés, te Sí, lo sí, puedo sí. mandar si lo quieres, para leerlo, que lo acaba de sacar uno de nuestros gurús, maestros espirituales, pero a la vez es profesor de Oxford, ¿no? Ay, sí, me Bueno, encantaría. ¿qué preceptos? Todas las entidades vivientes tienen una función dentro del mundo material. A Ujú. veces las conocemos en forma directa y clara, y a veces no tanto. Pero, por Sí. ejemplo, para darte un ejemplo, no sé, la vaca tiene la función de ser nuestra segunda madre, por eso en un sentido es considerada sagrada, como consideramos sagrada a nuestra madre. Ujú. Espero Sí, que cuando la pase el tiempo relatividad. deje de ser así. Pero bueno, cuando vos nacés, vos te alimentás del pecho de tu madre, ¿no? A través de ese alimento milagroso que es la leche. Y la vaca es considerada nuestra segunda madre, porque cuando vos dejas de tomar leche de tu mamá, seguís tomando la leche de la vaca, ¿no? Por lo tanto, la vaca tiene la función de comer pasto y traducir eso, transformar eso en este alimento milagroso que es la leche para el ser humano. Por eso, la vaca es considerada nuestra segunda madre. Y el toro es considerado el padre porque también es el que se utiliza para arar los campos y poder sembrar, ¿no? Entonces, bajo esta consideración, la vaca es, en un sentido, es sagrada, porque precisamente es como para hindúes o para gente, y no quiero ser ofensivo con esto, para gente civilizada, ¿no? Comer una vaca es como comerse la mamá. Entonces, digamos, desde esa perspectiva en la civilización hindú, o reminiscencia de la cultura védica, la vaca es considerada sagrada, ¿no? Por ejemplo, esa es la función de la vaca. Y te doy otro ejemplo, no sé, un cerdo tiene un cuerpo prófago, ¿no? O sea, se alimenta en base a excremento, por lo tanto, la función del cerdo es comer, ¿no?, los excrementos que dejan las otras entidades vivientes y funciona como un... Sí,
un basurero ambulante, porque esa es como la función de esa forma de vida, ¿no? Y, y bueno, y sin embargo, desde el punto de vista occidental, nosotros nos alimentamos de esas entidades vivientes porque no tenemos ninguna compasión en el corazón y tampoco tenemos conocimiento acerca de cuál es el verdadero propósito de cada forma de vida. Así que Sí, bueno, en general, preceptos como obligaciones o derechos sobre los animales, más que nada es la protección, ¿no?, de los animales, ¿no? En la cultura védica se dice que hay entidades vivientes dentro de la sociedad que deben ser protegidas, como por ejemplo las mujeres, los niños, los ancianos, ¿no? La vaca, los sacerdotes o brahmanas, en este caso yo soy un brahmana de la conciencia de Krishna, y son personas que son muy importantes de proteger y cuidar, y la vaca, ¿no?, son muy importantes de proteger y cuidar para el apropiado desarrollo civilizado de una sociedad, porque la vaca no solo alimenta, sino que la leche, que también se manifiesta en muchos distintos tipos de alimentos como el queso, el yogur, el ghee, que es el aceite que se saca de la leche para cocinar, ¿no? Es muy importante, no solamente por eso, sino que la leche es un alimento que refina los tejidos finos del cerebro y le da la posibilidad a la gente de tener un estándar de una conciencia más elevada en términos de utilizarlos para la autorrealización o por la vida. ¿Y de qué manera la protegen, por ejemplo? Bueno, como se protege una vaca es dándole cuidado, alimentación y un lugar donde vivir que esté cómoda, obviamente no explotándola y no matándola como en Occidente, ¿no? Claro. En India están los que se llaman Goshala. Entonces, Go significa vaca en sánscrito y también significa sentidos. Pero Goshala significa el lugar donde, o la casita de donde están las vacas están cuidadas. Y hay experimentos también, ¿no?, importantes con este tema del sentir, que una vaca protegida, cuidada y amada da muchísima más leche que una vaca explotada, ¿no?, en lugares donde solamente la tienen en un cubículo y le enchufan algo en la ubre para ordeñarla a la fuerza. Eh, Inclusive tenemos vacas por ejemplo, nosotros tenemos varios lugares agrícolas donde desarrollamos el cuidado de la protección de la vaca produciendo leche AIMSA, o leche sin violencia, Ajá. en la que hay muchísimas vacas que dan leche solamente por amor, sin necesidad de tener terneros. O sea, cuando la vaca está amada, naturalmente, por el sentimiento que tiene hacia el ser humano, que lo siente como su hijo, da leche sin necesidad de que tenga terneros, ¿no? Tenemos Mira, muchas vacas. Inclusive muchos científicos han ido a investigar cómo es que es posible que una vaca sin ternero de leche. Y bueno, han hecho sus sí, investigaciones. la verdad que no sabía que era posible, no sabía que podía ser posible eso. Mire, qué bueno saberlo. Y eso así como es con respecto a la vaca, también lo es con respecto al toro, como usted me dice, que es como el padre que ara la tierra y bueno, y que tiene obviamente todo el vínculo con la vaca, o en realidad es más sobre la vaca e indistintamente del toro. No, es lo mismo, sí. Lo que pasa es que la función de la vaca es como la mamá y la función del toro es como el papá, Claro, ¿no? claro, El padre que trabaja la tierra para poder sembrar los granos y alimentar a la bien. entidad viviente. Claro, hoy día, habiendo tractores que cubren miles y miles de hectáreas en poco tiempo y con el precepto de que todo es urgente y necesario porque el mundo se muere de hambre, lo cual obviamente es una utopía, no hay tal cosa como que la madre tierra deja sin alimento a los seres queridos. El problema no es la falta de alimentos, sino la mala distribución de la riqueza, Claro, ¿no? claro. Entonces, como ahora hay miles de tractores que hacen el trabajo de 100 toros a lo mejor, entonces los toros no son necesarios y son matados. Porque ¿quién quiere gastar dinero, el dios dinero, en alimentar un toro que no le va a dar rentabilidad? Sí. Así es lamentablemente la locura de esta civilización
consumista Exacto. insaciable. También se usaba el caballo para arar la tierra, que hoy por hoy ya está reemplazado con los tractores, pero que bueno, que en cierta medida por ahí eso no lo veo del todo mal, porque yo creo que también los animales cuando son utilizados para el medio de trabajo, por ahí viven en circunstancias que son insalubres para ellos. O sea, o acá, veo cuando se usaba en aquella época la carreta, ¿viste? Entonces los animales, la carreta tiene Sí, que sí. ser propicia con el peso, teniendo en cuenta el peso del animal, que no exceda el peso del animal, que el animal esté bien alimentado, que descanse bien, que bueno, hay un montón de factores que realmente eso no se llevan a la práctica porque como usted dice, se tiende, digamos, a facilitar o a incrementar el bien económico por sobre la salud de los animales. Entonces terminan siendo maltratados. Acá en Mendoza incluso hay una ley que de maltrato Sí, animal. Me parece que en Buenos Aires sí se está implementando mejor eso. De todos modos, acá se hacen las denuncias y bueno, de todas maneras, sí. sí, No, digo, es decir, de todas maneras, el dharma del caballo, perdón, el dharma significa la cualidad esencial por la cual las entidades vivientes existen, ¿no? El bien. dharma, por ejemplo, el dharma del agua es moja, el dharma del sol o del fuego es que da luz y calor. No se Ajá. puede separar una cosa de otra, ¿no? Es Ah, como el valor intrínseco. Entonces, el dharma del caballo es que precisamente le gusta eso, es un animal de transporte y es como él se siente feliz cuando corre o tira de un peso, ¿no? Es como su naturaleza. bien. Claro, pero obviamente está también la parte de abuso, ¿no? Y sí, y la ley de protección animal es interesante. Lástima que no es expansiva a todos los animales, ¿no? O sea, protegemos a los animales como los perros y los gatos, porque tenemos cierta afinidad afectiva con ellos, pero los otros animales no importa. Bueno, tenemos que matarlos para comer, para saciar la lengua. Entonces, Claro. por ejemplo, tenemos a las vacas encerradas en los corrales que dan leche, y cuando el día que ya no da más leche, al matadero, ¿no? Yo, lamentablemente, yo vivo en Corralitos y vivo a un par de kilómetros del matadero, y son cientos y miles de vacas que pasan todos los días para ser matadas, ¿no? En el matadero. Entonces, ah, ah, creo que es importante que haya un cambio de conciencia en la gente y que se desarrolle un poco más de compasión, aunque sea desde el punto de vista científico, ¿no? Porque todas las entidades vivientes tienen derecho a vivir. Y en realidad, la verdadera forma o el verdadero beneficio que una vaca viva le puede dar a la humanidad es más grande que el beneficio que le da una vaca muerta. Una vaca muerta apenas te puede dar unos kilos de carne para alimentar a la gente, mientras que una vaca viva toda la vida te da cientos y miles de litros de leche que se pueden transformar en tantos alimentos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hay que reconsiderar muchas cosas, y me parece que este tipo de emprendimientos que hacen ustedes es muy importante. Y está bueno llevar un poco de conciencia con un poquito de nuestra participación, tratar de que justamente las personas cambien un poco el estilo de vida o el hábito que suelen tener y realmente tener una mayor empatía con la naturaleza en todos los aspectos, más allá de que nosotros estamos tocando a los animales, son todos los aspectos para los cuales acá en Mendoza se lucha mucho con el tema del agua y bueno, es algo lo cual generar conciencia cuesta mucho porque la gente por ahí le cuesta modificar su estilo de vida, ¿no? O sus Sí, hábitos, que cree que es un recurso que nunca se va a agotar y que toda la vida existimos en este planeta y que siempre va a perdurar por siempre. Y en realidad, ¿no? así es. En realidad no. Sí, así es. Inclusive por ahí el verdadero cambio de conciencia, aunque empiece con una actitud egoísta, es importante, no importa por dónde empiece, porque, por ejemplo, cuando hablamos del cuidado del agua, hablamos del cuidado del agua porque tenemos miedo del día de mañana de quedarnos sin agua, Claro, ¿no? Y cuando hablamos del cuidado de los animales, hablamos del cuidado de los animales porque queremos que sigan siendo nuestros compañeros como el gato y el perro. Pero cuando hablemos en realidad del cuidado del animal por un asunto de compasión, y ¿no? de vida. por, por un asunto claro, por ejemplo con la vaca, con tantos animales, miles de gallos, gallinas, todos los animales que son sacrificados diariamente en el mundo. Entonces creo que el cambio de conciencia va a ser real, más profundo. Te Por hago una ejemplo, no consulta. sé, hay veces que grandes ecologistas, sí, No, sí, en realidad como decíamos que tenía... no, te voy a dar un ejemplo, que grandes ecologistas van a, van a salvar las ballenas australes, ¿no? Y van en esos barcos, bueno,
no quiero dar nombres de asociaciones de este tipo, pero sabes a qué me refiero, ¿no? A la Paz Verde, por Sí, decir, sí. y van y hacen grandes gastos para poder salvar a la ballena, y cuando vuelven de salvar una ballena, inclusive arriesgando la vida, se comen un asado para festejar, ¿no? Es como... Como contradictorio, dice usted. no tiene una lógica, ¿no? Claro. Sí, ¿no? Como casi te arriesgas tu vida por salvar una ballena y venís acá y celebrás comiéndote un asado. O sea, me parece como, en ese sentido te digo que hay una cuestión, una falta de conocimiento acerca del verdadero motivo por el cual uno debería respetar las entidades vivientes. Tal cual, tal cual. Igualmente cuando dice con respecto a los preceptos a los animales, ¿es solo la vaca y el toro o hay otros animales más? Bueno, o digamos, esos que te di eran como un precepto social, védico y, digamos, uno de los primeros preceptos, ya que de todos los animales, la vaca es, en ese sentido, como te decía, al ser considerada nuestra segunda madre, es fundamental protegerla y cuidarla. Pero básicamente en la civilización védica todos los animales son protegidos. Ah, bien. Todos, todos. O sea, desde el más pequeño hasta el más grande, digamos, independientemente Sí, de si es sí, mamífero. Ajá. todo depende del grado de evolución de conciencia y piedad que haya alcanzado la entidad viviente en forma humana. Perfecto. ¿Cuánta compasión tenés en tu corazón? Que te afecte el hecho inclusive de matar a un, no sé, un mosquito, a una hormiga, ¿no? Como todo depende también de tu grado de conciencia y tu grado de sensibilidad y compasión hacia las entidades Bien, vivientes. bien. Y entonces, ¿qué animales, bueno, en esto va la pregunta, ¿no? ¿Qué animales tendrían un símbolo en cuanto a su cultura y religión? Ya sabemos que la vaca y el toro sí, pero ¿hay otro animal que tenga la misma trascendencia o importancia? Bueno, o sea, como simbología, me preguntás vos. Claro, como símbolo, ya sea de cultura, de religión o de tradición. Bueno, como símbolo cultural te puedo decir que hay muchos animales que representan distintas, o son íconos de ciertas cosas o ciertas energías dentro de lo teológico. Por ejemplo, hay tres modalidades de la naturaleza material o tres energías en la naturaleza material que son la pasión, la bondad y la ignorancia, ¿no? Esas tres energías mueven al mundo y, digamos, todo lo que existe en el mundo material está, de alguna manera, más o menos imbuido por una de estas energías, ¿no? Por ejemplo, la modalidad de la bondad es representada por la vaca. La modalidad de la pasión es representada por el tigre y la Ajá, modalidad de la ignorancia es representada por el mono. Entonces, ajá. por ejemplo, eso podría ser una simbología dentro de la teología Vaishnava o de la teología védica. Pero digamos, muchos animales también son, eh, animales sagrados son transportadores de semidioses, ¿no? Por ejemplo, el toro es el transportador del señor Shiva, el ave Garuda es la transportadora del señor Vishnu, y digamos, en ese sentido podemos hablar un poco de simbología con respecto a los animales. Pero Bien, eso ya tiene que ver más con el aspecto teológico y, y qué representan, ¿no? Pero digamos, como precepto social o basado en el código de Manu, que es el código para la humanidad, de acuerdo a los Vedas, eh, el respeto es hacia todas las entidades. perfecto. Entonces, con eso, digamos, descartaríamos la posibilidad de que en algún momento existió algún tipo de sacrificio animal relacionada con algún rito o con algún momento religioso, o en alguna época existió y ya ahora no. Existió, existe inclusive, hay base escritural en el que se explica el sacrificio. Por ejemplo, hay un sacrificio que se llama Asvamedha Yagya, que significa el sacrificio de caballo, ¿no? Pero ahora te explico cuál es la Ay, diferencia. no, caballo no. Nosotros estamos viviendo en la era de Kali Yuga, ¿no? Esta Bien, era de Kali Yuga, de acuerdo al entendimiento de la filosofía védica, hay cuatro eras, ¿no? Satya Yuga, Dwapara Yuga, Treta Yuga y Kali Yuga, que es la era que estamos viviendo ahora. Kali Yuga significa la era de la riña y la hipocresía, ¿no? Es la, digamos,
de las 4 eras que cumplen un ciclo y vuelve a empezar todo de nuevo, con devastaciones parciales o totales del universo, como por ejemplo, bíblicamente hablando, el diluvio universal, cosas así, ¿no? Bien. Que empieza todo de nuevo, se recicla todo de nuevo. En esta era de Kali Yuga, que es la era de la riña y la hipocresía, no hay brahmanas, o sea, como yo, sacerdotes, aptos para pronunciar los mantras, los sonidos védicos apropiados para poder realizar sacrificios. ¿Qué es un sacrificio? Sacrificio normalmente es un yagya, un fuego, donde se prende un fuego, ese fuego se prende con un sonido trascendental, se prende el fuego, y en ese fuego se invoca a la deidad y se arrojan sustancias auspiciosas como una oblación. Por ejemplo, mantequilla clarificada o ghee, arroz, y se van cantando mantras, ¿verdad? Entonces, para poder hacer ese yagya en el pasado, y para probar que el fuego, ¿no?, estaba bien, estaba apto para hacer la oblación, se hacía entrar al fuego a un caballo, no un caballo cualquiera. Pero la diferencia es que el caballo entraba al fuego y salía del otro lado con un cuerpo renovado. O sea, no moría en el fuego, sino Ah, que rejuvenecía su cuerpo por el poder del sonido de los claro. brahmanas que cantaban los mantras en forma propia. Era una purificación, no Entonces, era en un esta era de sacrificio. Kali Yuga, al no haber. Exacto, exacto. Y ahí era la prueba de que el fuego estaba apto para arrojar las oblaciones. Entonces, en esta era de Kali no hay brahmanas aptos para cantar los mantras, por lo tanto los sacrificios de caballo en esta era, o los sacrificios en general, están prohibidos. Porque, ¿qué pasa? Seguramente si metes un caballo al fuego, no va a salir de ahí. Entonces, cuando en esta era, al principio de esta era de Kali Yuga, una de las funciones que cumplió el señor Buda, ¿no?, del budismo, que no tiene nada que ver con nuestra tradición, pero sí vino a cumplir una función específica, fue detener los sacrificios animales y predicar el principio de ahimsa, de no violencia, ¿no?, en contra de los animales. Eh, Precisamente para desacreditar y desautorizar brahmanas que estaban no cualificados ejecutando sacrificios de animales y, y sometían, digamos, a animales que obviamente no cumplían el propósito real del sacrificio, sino que eran sacrificados Claro. realmente. Y de todos modos los Entonces, sacrificios digamos, siempre eran hay en... registros en nuestra cultura de que hay sacrificios. Sí, no, Sí, discúlpeme que lo interrumpe. Lo que decía, que en realidad el sacrificio animal siempre era en realidad por el bienestar del ser humano. O sea, más allá de que al caballo lo pasaban, sí. le hacían todo ese rito, era en función, digamos, de que el ser humano que era dueño de ese caballo se sintiera purificado. ¿Cuál era el No, la objetivo? función, digamos, la función era que de que el caballo entrara al fuego de sacrificio era comprobar que el fuego era realmente un fuego espiritual, ¿no?, porque él salía purificado. Pero en realidad el destinatario del sacrificio era Krishna, ¿no?, el Señor Supremo, Ah, en el cual se ofrecen oblaciones, ¿no?, al fuego con sonidos, con mantras y con sustancias auspiciosas, como una ofrenda de amor a Krishna, ¿no?, bien. o a Dios de De cualquier manera que lo agradecimiento concibas. En la y era... teología cristiana también vemos que en el pasado había sacrificios de animales, ¿no? Ajá, ajá. Pero en este caso era también de agradecimiento o de petición. Eh, bueno, las oraciones son de 3 tipos, ¿no?, de agradecimiento, de Ah, petición y de glorificación. bien, También están las oraciones para glorificar. Pero claro. básicamente era como la función de la vida humana es precisamente la glorificación de Dios, ¿no? Bien. Y esa es una forma de elevar la conciencia y de estar en contacto con la trascendencia. Así que sí se utilizaban a modo de ofrendas amorosas a Dios y que todo el entorno se volviera auspicioso también. Por ejemplo, los reyes en el pasado, los rayarsis, los reyes santos, estaban encargados de llevar a cabo esas funciones, ¿no?, de Claro, hacer sacrificios en el sentido de que haya una prosperidad no solamente social, económica, sino espiritual. Por ejemplo, algo que me parece muy significante hoy en día acá en nuestra Mendoza es la bendición de los frutos, de la cual justamente participamos hace un par de días atrás. Va a ser filmada y la van a pasar grabada este ajá, año. Pero todavía, digamos, tenemos dentro de nuestra cultura una idea de agradecer por los frutos recibidos
Y en medida que nosotros nos volvemos más conscientes de que cuando cosechamos los frutos, ¿no?, de un árbol, los ofrecemos con amor y devoción a Dios, ¿no? Entonces, de esa manera hay una reciprocidad, ¿no?, entre la entidad viviente y el Señor Supremo, de manera que todo funcione de manera armónica. Ahora, si siempre tomamos los frutos, no agradecemos y lo utilizamos para nuestro propio beneficio, nuestro propio disfrute, es como de alguna otra manera somos ladrones, ¿no? Sin reconocer que hay un propietario supremo de todas esas cosas. Entonces, en ese sentido, es muy importante el yagya, ¿no?, o el sacrificio, la oblación, la ofrenda. Bien, bien. Y por último, Disculpame, hay muchos sí, conceptos en la teología Vaishnava o védica que es difícil explicar porque, como vos decías al principio, tenemos una concepción demasiado judeo-cristiana acerca de lo que es espiritual. Y a veces para poder explicar un concepto tengo que irme un poco más atrás para que se entienda de qué se trata, ¿no? Así que bien. disculpame que sea larga la respuesta. No, no, por favor, por favor. Y ya como para ir cerrando con la entrevista, ¿solo se daba el sacrificio animal con respecto a los caballos o había otros animales que también eran sacrificados en su momento? Eh, no recuerdo a ciencia cierta, lo que sí recuerdo es que el sacrificio de caballo, Asmaveda Yagya, era uno de los más importantes que los reyes tenían como obligación hacer, ¿no? Por lo menos una vez en la vida, en que ¿Eso por duraba la el fuerza del periodo de un animal? rey, que hay otra cosa también. Claro. ¿Cómo, perdón? ¿Eso era por la misma fuerza del animal que agarraban al caballo o propiamente dicho o en realidad qué simbolizaba, qué simbolizaba, no, perdón, qué símbolo representaba el animal para ser sacrificado? Bueno, parece ser que una de las funciones del Dharma, como te explicaba más temprano, ¿no? Una de las funciones del caballo, y te vuelvo a decir, no era un caballo común y corriente, era un caballo muy especial. Ah, Una de las funciones de esa entidad viviente era precisamente pasar a través del fuego del sacrificio para verificar que el fuego estuviera apto. Esa era una de las funciones que esa entidad viviente en ese cuerpo cumplía, ¿no? bien, 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 bien. Bueno, señor Baladeva, la verdad que ha sido un gusto enorme conocerlo. Le agradezco mucho la entrevista, sus ejemplos, sus experiencias, realmente aporta mucho conocimiento. Le agradezco también mucho su tiempo, porque la verdad que, bueno, entiendo también que las fechas son fechas complicadas, que ahora por ahí todos tenemos, entonces le agradezco de verdad un montón. Y bueno, en nombre y en representación de todo el proyecto de investigación, eh, le agradezco también en nombre de ellos. Y bueno, cualquier cosa que podamos continuar, que podamos seguir conversando, realmente me resulta de mucho interés. Así que, bueno, en representación de la Facultad de Congreso, del doctor, perdón, del doctor Escobar, Gabriel Escobar y de todo el equipo, le mando un saludo, le agradezco un montón. Estoy muy agradecida realmente. Me ha gustado mucho la entrevista, la disfruté muchísimo. Así que bueno, seguiremos en contacto eventualmente. Bueno, gracias, muchas gracias. En realidad, Hare Krishna, mis reverencias para todos y también mi agradecimiento profundo a la Universidad de Congreso que siempre nos ha abierto las puertas, ¿no? Recuerdo que hace unos cuantos años atrás, precisamente con este profesor, a, a Kenneth Balpin, que te digo que te voy a enviar el libro, Bien. hicimos una conferencia ahí en el aula magna con el Consejo Interreligioso y Ajá. siempre la Universidad de Congreso nos abrió las puertas de una manera así, sin ninguna precepto, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por este esfuerzo desde ese lugar para ayudar a que la gente mejore su calidad de vida y eleve su conciencia, ¿no? Tal cual. Y estoy a su servicio, lo que ustedes necesiten siempre estamos a su servicio. No ha sido para nada para mí un gasto de tiempo, al contrario, es una inversión, así que estoy muy agradecido de que me hayan ocupado en poder explicarles un poco acerca de la visión védica de todo esto. Muchísimas gracias, señor Balaguer. La verdad ha sido un gustazo, realmente. Estaremos en contacto y espero entonces su libro. ¿Cómo no? Hare Krishna, que estés feliz. Dale. Muchas gracias a todos. Por favor, hasta luego.